Hola, qué lindo estar un día más con vos. Aquí estamos para darte un mensaje, para que vos recibas un mensaje de parte de Dios. Estamos acá para decirte un día más, qué lindo que pudimos entrar en tu hogar. Qué lindo, ¿no? Qué bueno poder estar este domingo junto a vos, un domingo para ir a la iglesia, un domingo para alabar al Señor juntos, pero en este tiempo estamos en nuestras casas. Justamente acordate, lo que Dios nos viene hablando es que la presencia de Dios en nuestros hogares, en nuestras casas, y quiero más o menos hablarte de alguien que justamente pudo hacer palpable la presencia de Dios en un tiempo donde no estaba la presencia de Dios, en un tiempo donde la presencia de Dios se había ido por algunas razones, pero esta palabra de Dios quiere hablarte y decirte y animarte que vos tengas la presencia de Dios ahí en tu casa, como te venimos hablando todo este tiempo, que la presencia de Dios en nuestras casas, en nuestros hogares, va a hacer que grandes cosas ocurran. Por eso queremos compartirte, pero antes de comenzar a compartirte, ¿qué te parece hacer una oración pequeña en este momento? Inclina tus rostros, Gracias, Señor, Señor, venimos te delante de amamos, ti en Jesús. este momento, Sí, Señor, para en el pedirte nombre de que tu Jesús. presencia, Señor, Sí, Señor, esté en sobre tu nuestras nombre. casas, sobre nuestros Sí, Señor, en hogares. el nombre de Echamos Jesús, fuera ahora, toda en el perturbación, nombre de toda Jesús obra de Nazaret, las ahora, en tinieblas, el nombre de ahora en Jesús. el nombre de Jesús. Ordenamos salir Toda de los traba, hogares, Señor, que el ahora diablo en haya el nombre de puesto Jesús. en este día, En el Señor, nombre ahora de toda Jesús. enfermedad, Tu ahora, Shekinah Señor, que gloria venga en cada tu hogar, presencia ahora, Señor. en cada En el habitación, nombre en de cada Jesús. hogar, ahora, Sí, en el Señor, nombre de en el nombre de Jesús. Amén. 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 Qué Aleluya. lindo Gracias, saber Señor. que la presencia de Dios, como veníamos hablando, ¿no? Como en la casa de Obed-Edom, que llegó la presencia de Dios y estuvo 3 meses ahí. Vamos a seguir hablando de este tema hermoso, poderoso de lo que es estar en la presencia de Dios. La gloria de Dios es su presencia. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que la gloria solo se la lleva Jesús. Si estamos aquí, la gloria es de Él. Si suceden milagros, la gloria es de Jesucristo. Si estamos de pie, porque la gloria de Dios entró en nuestro hogar y hizo milagros. Sin la presencia de Dios nada podemos hacer. Nada podemos Dice la palabra de Dios que hay que estar unidos a Él, a la presencia de Dios, unidos a Jesús, ¿no? Y Él va a hacer que nuestras vidas tengan sentido, tengan propósito. Por eso hoy queremos hablarte sobre la presencia, la gloria de Dios en tu casa, en tu vida. ¿Sabés que yo leía que Dios se le apareció a Abraham? Dice en Hechos 7:2, para que vos puedas anotar y después leerlo. Hechos 7:2 dice: el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. La aparición física o la visita de la gloria de Dios fue la que transformó a Abraham para siempre. Qué lindo saber, cambió sus motivos, sus prioridades, sus intenciones y su vida entera. Esto causó que fuera en pos de la tierra prometida. Asimismo, hoy en día todos nosotros tenemos que experimentar la visitación de la gloria de Dios para ser transformados para siempre, ¿no? Tenemos que ser transformados y para eso necesitamos la presencia de Dios. Siempre en este tiempo vos buscale. Estos son los hombres que reciben la gloria de Dios, que vos la buscás teniendo la intimidad, y así es como Dios empieza a fluir en vos cosas sobrenaturales y empieza a transformar tu vida. También leía que Dios se manifiesta su gloria al pueblo de Israel, ¿no? Que eso lo vimos, no lo vemos, que cuando iba el pueblo de Israel con Moisés saliendo de Egipto, ¿qué pasó? A continuación venía con ellos, la nube lo cubría de día y de noche le aparecía una nube de fuego, ¿no? Eso está en Números 9:16, también lo podés leer, que sabemos, es hermosa esa porción, a mí me quedó grabado porque es lo que Dios hace justamente con nosotros. Esa nube lo que era la presencia de Dios, y es un tiempo para nosotros como iglesia o como hermanos estar en la presencia de Dios. Yo leía, ¿no?,
que muchas veces la presencia de Dios es lo que nos transforma, lo que nos cambia, y muchas veces es lo que nos cuesta cambiar. ¿Sabes qué es? Buscarle no, es el carácter, ¿no? Yo estaba leyendo eso, que ahora cuando Pablo empiece a hablarte de esto también, de la presencia, que Dios le ha dado una palabra poderosa para hablarnos. Yo quería introducirte nomás en esto, pero te voy a hablar de lo que es cambiar ese carácter, cambiar nuestras actitudes, cambiar todo. Eso se transforma, pero cuando estamos en su presencia, cuando le buscamos. Dice que Dios manifestó su gloria al pueblo de Israel en forma de nube y de columna de fuego, lo que veíamos, ¿no? La nube los protegía de las incandescentes temperaturas del desierto durante el día, y el fuego los calentaba durante la noche cuando las temperaturas bajaban a punto, ¿no? Esto lo habla en ese tiempo. Pero bajo la gloria o la Shekinah sucedieron cosas sobrenaturales, como por ejemplo el mar rojo se abrió ante ellos, el maná diario descendió del cielo y el calzado nunca se gastó. En 40 años no hubo enfermos. Qué tremendo lo que hace la gloria de Dios. Y él dice, Dios proveyó agua. Esta es otra de las cosas. Proveyó agua de la roca. Los gigantes no pudieron entrar y muchos otros sucesos sobrenaturales fueron aconteciendo, que eso lo podemos leer a través de la Biblia, ¿no? La gloria de Dios también se manifestó en forma de nube cuando el templo que edificó Salomón, eso lo veíamos el otro día, justamente Dios, mira cómo va enlazando todos estos temas. Cuando Salomón edificó ese templo y fue dedicado para el Señor. Fue una señal que Jehová habitaba con su pueblo. Qué hermoso recordar todo lo que la gloria de Dios hace, y aún sacar pequeñas cosas que si vos escuchaste las podés arrebatar para tu vida. Primero, que lo sobrenatural comience a moverse en tu vida. Segundo, la provisión de Dios comience a manifestarse. Tercero, que Dios haga que la gloria de Dios sea palpable en tu vida y en tu hogar. Mirá, yo quiero compartirte algo muy conocido, un fragmento de algo muy conocido, que voy a desarrollar una parte más, pero mientras tanto te invito a que vos vayas abriendo tu Biblia y busques Primera de Samuel 3:10. Primera de Samuel 3, mejor dicho, Primera de Samuel 3, digamos, hasta el 10 capaz que estaré leyendo. Pero buscá ese pasaje que voy a hablarte, seguro que apenas abriste la Biblia, y ya te acordaste casi toda la historia. Justamente voy a hablarte de Samuel, de cuando era chico y todo lo que Dios hizo a través de su espíritu, a través de la gloria de Dios, a través de él, desde ese momento. Y qué bueno que también lo pueden hacer los chicos, ¿no? Tu hijo, si está ahí, también te invito a que lo traigas y puedas mostrarle que la gloria de Dios también es para él y para ella. Mirá, antes de leer este pasaje, hablando así de Samuel, lo que pasó con Samuel en ese momento, después voy a entrar en detalle algunas cositas. Samuel fue entregado para Dios, porque la mamá no tenía hijos. Ana era su mamá, no tenía hijos. Dice que se acercó, ¿no?, ahí al lugar de oración, como siempre tenía de costumbre ir a orar, y dice que ella comenzó a pedirle a Dios un hijo. Pero justamente estaba Elí, que era el sacerdote de ese tiempo, y Elí pensó que estaba borracha. Entonces ella le dice que no estaba borracha, sino que estaba pidiéndole a Dios algo. Entonces Elí le dijo, conforme a lo que pides te será hecho. Y ella creyó en esa palabra. Dice que ella no había comido hasta entonces y que estaba triste, pero cuando recibió esa palabra tuvo gozo y comenzó a comer y comenzó a creer que la palabra de lo que ella pidió iba a suceder. Por eso que es bueno resaltar este momento de esa fe de Ana, que cuando el sacerdote Elí le dio la palabra, ella creyó. ¿Qué palabra Dios te está hablando? ¿Qué palabra te está Dios queriendo marcar tu vida? Bueno, apoderate de esa palabra y movete en fe. No sigas en angustia, no sigas en depresión, no sigas en amargura. Mirá, este pasaje habla de una madre que no tiene un hijo. Pero a veces también tenemos nuestros hijos, pero estamos orando
por nuestros hijos, porque tal vez son rebeldes, porque tal vez tienen problemas aún en la escuela, aunque todavía no están en la escuela, pero tal vez tienen problemas en la escuela, tienen problemas de conducta. ¿Qué te parece hacer lo de Ana? Busca a Dios, ponelo a Él primero delante de Dios. Ana entregó a Samuel, porque dice que después que ella tuvo al hijo, dice, ahí mismo dijo que lo iba a ofrecer para Dios. Entonces te invito a que ofrezcas a tu hijo a Dios. A veces ponemos primero muchas cosas, aún a nuestros hijos lo ponemos primero, y comienza a haber conflicto en nuestra familia, a haber conflicto aún en nuestros hijos. Vemos que nuestros hijos no avanzan. ¿Qué pasa? Tal vez lo pusiste a tu hijo en primer lugar que a Dios. Samuel fue Samuel no por su astucia más allá del Espíritu Santo, sino Samuel fue Samuel, un profeta de Dios, porque su madre lo entregó primero a Dios. Y algo muy poderoso, ella le pidió un hijo y Dios le dio un profeta. Y ella pidió un hijo y Dios le dio un profeta poderoso. ¿Qué es lo que querés? Pedirle a Dios y Dios te va a sorprender. Y antes de entrar al tema que quiero hablarte, quería mencionarte esta palabra, porque sí que hay muchas madres preocupadas y ahora con el tema de las tareas, mirá, porque hay que estudiar, pero ponelo primero que haga las cosas de Dios, primero busque a Dios y después haga todo lo demás. Y vas a ver que tu hijo va a hacerlo todo más tranquilo, no vas a tener que forzar a que haga las tareas, porque la presencia de Dios va a estar gobernando su vida, la presencia de Dios va a estar controlando su ser. Así que te dejo así un consejo: antes de estudiar, antes de hacer los deberes que sé que llegan, porque nosotros también nos llegan, ponelo en primer lugar delante de Dios y Él va a enderezar todas las cosas. Y otra de las cosas, mientras que vos hablabas esto de Samuel, me recordaba que su mamá lo que hizo, encima tuvo a Samuel, le dio la promesa, lo tuvo, y dice que a los 3 años, ¿no? A los 3 años, cuando dejó de amamantar a su hijo, se lo entregó a Dios, ¿no? Y muchas veces nosotros seguimos todavía ahí, que mi hijo esto, que mi hijo lo otro, ¿no? Es un tiempo de decir, no, yo se lo entrego a Jesús, y ahí que Jesús haga lo que tenga que hacer con cada uno de nuestros hijos. Ana comprendió algo. Al hijo se lo había pedido a Dios. En otras palabras, tu hijo no es tuyo, es de Dios. Mi hijo Josías no es mío ni de Ruth, es de Dios. Y lo que Dios quiere hacer en la vida de Josías, lo va a hacer. Pero nosotros tenemos que mostrarle el camino. Nosotros ahora tenemos que mostrarle qué es lo primero, qué es lo primordial. No es lo primordial, o mejor dicho, no es que no sea importante, pero no es lo primordial las tareas, sino en primer lugar Dios. Y después todo lo demás. Después ahí, porque era lo primero que escuchaba, era la única voz que conocía hasta entonces. Y quiero decirte que Samuel, muchos hablan y dicen que apenas tenía 8 años. No tenía 30, no tenía 50, no tenía 100, tenía 8 años. Ahí Samuel comenzó a escuchar a Dios. Y dice algo muy llamativo. Dice que Samuel estaba cerca de la presencia de Dios. 8 años, cerca de la presencia de Dios. Él dormía. El lugar que él dormía era un lugar que estaba cerca, donde estaba la cortina que separaba, ¿no?, lo que era el arca de Dios de entonces. Él estaba cerca. Él comenzó a escuchar a Dios. Y él pensaba que era Elí. Pero Elí le dijo, no, yo no te estoy llamando. Dice que fue 3 veces y a la tercera vez le dijo Elí, mirá, cuando vos escuches esa voz, decirle, heme aquí, Señor. Y esa voz va a comenzar a hablarte. Elí no conocía la voz de Dios, pero se imaginó que Dios le estaba hablando a Samuel. Entonces él se fue a acostar y Samuel volvió a escuchar esta palabra, ¿no? Y eso sí está en el 10, que dice que el Señor vino y llamó igual que antes, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla, que tu siervo escucha. El Señor le comenzó a dar una palabra, el Señor comenzó a hablar a su vida. Pero antes quiero resaltar algunas cosas. Tal vez en este tiempo te has sentido que la palabra de Dios es escasa en tu vida. Tal vez has sentido que la palabra de Dios no viene a tu vida, no, más allá de lo que uno ha escuchado en estos días. Pero hay palabras que tienen que salir de tu corazón, que tienen que salir de tu propia búsqueda. Y a veces esos mensajes son escasos. Podemos escuchar miles de mensajes en YouTube,
YouTube, en Facebook, en todos lados, aún pero si no buscas una palabra directamente a tu corazón, es escaso, es escaso. Tal vez la visión es escasa. ¿A qué se refiere visión escasa? A veces se refiere en que estamos acostumbrados, por ejemplo, a siempre estar triste, siempre estar mal, oh, estoy mal, estoy triste, estoy esto. Es una visión escasa, porque la palabra de Dios dice que Él está con nosotros y nos da el gozo, nos da la esperanza, nos da la fortaleza para vencer. Entonces, ¿a quién me refiero? No tener visión escasa, sino que mire más allá, no mire las circunstancias, no viva siempre mirando los problemas, mirá al que soluciona los problemas, mirá al que puede hablarte y enseñarte qué podés hacer. Entonces dice, o después otra palabra en ese mismo texto, dice que cuando Elí se iba a acostar, dice que la lámpara de Dios aún no se había apagado. Es como, no había mensaje, no había visión, pero todavía la lámpara no se había apagado. Es decir, todavía había esperanza para ese lugar. Todavía había alguien, Samuel, que podía traer la presencia de Dios a ese lugar. Estaba el arca, pero no estaba la presencia. Estaba el arca, pero no había visión, no había voz de Dios. Hasta que llegó Samuel, que comenzó a escuchar a Dios. Un simple consejo de un sacerdote que estaba haciendo todo mal. Mirá, tenía hijos, pero estos hijos desobedecían a Dios y eran desobedientes a sus padres. Cuando traían las ofrendas de entonces, los hijos robaban esas ofrendas, robaban para comer ellos, para saciarse ellos, se acostaban con las mujeres de los que venían a ofrecer sacrificio. Y aún dentro del mismo arca de Dios hacían cosas que a Dios le agradaban. Y Elí dice que no los retaba, no los decía nada, sino hacía como que no había pasado nada. La gente ya no iba tan seguido porque veía como Elí no retaba a sus hijos. Entonces, a raíz de eso, la presencia de Dios se había ido. La voz de Dios no estaba más, porque habían sacado a Dios de su vida, habían hecho todo lo que a Dios no le agradaba, aún siendo siervos de Dios. Claro, por eso dice, ¿no? Yo estaba leyendo justamente, por eso les comentaba del tema del carácter, pero era algo como para dar el tema de no apagar o no contristar al Espíritu Santo, ¿no? Dice la palabra de Dios en primera de Tesalonicenses 5:19, para que vos lo tengas en cuenta, no apaguéis al Espíritu. ¿Qué significa apagar el Espíritu? Apagar es extinguir o sofocar cuando se apaga una llama de fuego, ¿no? O sea, mirá lo que trae, como él nos contaba de Elí, que simplemente por muchas veces nos pasa por no disciplinar o corregir a nuestros hijos, y creo que eso le pasaba a Elí, y muchas veces nosotros apagamos al Espíritu Santo o no lo dejamos fluir, porque también es como que se seca el manantial nuestro, ¿no? Que tiene que fluir. Cuando experimentamos la ira, como decías vos, vivimos en tristeza, en amargura, seguimos todavía en pecados, como lo hacían los hijos de Elí, seguían en pecado y a su papá no le importaba, parecía, ¿no? Entonces, muchas veces pasa eso, que bloqueamos el fluir del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no? Y justamente no tenemos que obstruir este fluir, sino que dice su palabra en Juan 7:38, dice Jesús, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En Juan 7:38. Así que Jesús no habla que aquí dice de una gota ni de un chorrito, de una gotita ni de un chorrito de agua, dice de ríos. Así que no apagues ese manantial que tiene que fluir de dentro tuyo, de ese río que tiene que fluir. Me encantó esto porque muchas veces lo contristamos al Espíritu Santo, y también tiene que ver con esto, con el carácter, ¿no? Tiene que ver que apagamos ese poder de Dios, lo apagamos porque decimos, sí, estamos... A veces lo apagamos interiormente, o a veces apagamos el Espíritu Santo en otro. ¿Y cómo es eso? Por ejemplo, a veces hay personas que están
encendida. Por ejemplo, dentro de casa no se puede hacer mucho, pero dice, bueno, voy a cantar una canción, por decir algo. No, el Señor dijo que cante una canción. ¿No? Y comienza a cantar una canción, se pone la cámara así como estamos ahora nosotros para dar este mensaje, pero como la otra persona no anda espiritual, anda carnal, comienza a ser obstáculo para que esa persona no desarrolle lo que Dios puso en su corazón. ¿Y qué comienza a hacer? Apagar, porque venía entusiasmada la persona a hacer eso. Digo como ejemplo, hacer a eso que él que tenía en su corazón de poder bendecir a otro. Pero como yo anduve carnal, como no anduve bien con Dios, y apagué el Espíritu de Dios en mi vida, comienzo a apagar al otro. Entonces, ¿qué hago? Comienzo a que la persona se sienta mal, se siente incómoda y diga, no voy a hacer nada. Y ya le apagué el Espíritu. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que el Espíritu Santo no te va a regañar a vos por no haber hecho eso, sino va a regañar a la persona, por decir una manera, la persona que Dios le había puesto esa intención. Dios había puesto eso en su vida, pero yo fui una herramienta que apagué el Espíritu. Entonces, no apaguemos el Espíritu en nuestra vida y no lo apaguemos en nosotros. Dejemos que el Espíritu Santo trate en cada uno como Dios quiere tratar. Por ejemplo, yo nací en la iglesia, hijo de pastor, ahora soy pastor, pero ¿sabes algo? Lo único que te garantiza el vivir para Dios y tener a Dios y tener una relación personal con Dios, no te garantiza nada humano, terrestre. Yo puedo tener, mi esposa puede estar muy consagrada, pero si yo no estoy consagrado, ella puede ir al cielo y yo me puedo quedar, porque eso no te garantiza la salvación. Lo que te garantiza es tener una relación con Dios. Por ejemplo, cuando Samuel no tenía el arca física, porque ahora, mira, te lo cuento así rapidito, a raíz de que Elí no había regañado a sus hijos, ¿sabes lo que sucedió? Hubo una guerra, vinieron los filisteos. Te lo comparto, vos después léela, ahí te digo a dónde. Eso está en Samuel 4, en adelante cuenta ese pasaje. ¿Qué sucedió ahí en ese momento? Vinieron los filisteos, atacaron a Israel y comenzaban a perder. Entonces Elí, ¿qué hizo? Elí estaba ahí en el coso, pero los hijos, ¿qué hicieron? Estamos perdiendo, vamos ahora sí vamos a traer el arca. Entonces comenzaron a traer el arca, pero aunque tenían el arca, pero ellos no trajeron el arca de Dios porque tenían convicción o tenían conciencia de la presencia de Dios, sino que lo trajeron como un amuleto. Lo trajeron porque, bueno, vamos a ver qué pasa. Y ¿sabe lo que dice la palabra de Dios? Cuando los filisteos se enteraron que los israelitas habían traído el arca, reforzaron su ataque, porque conocían que cuando los israelitas traían el arca de Dios a la guerra, Dios se movía a favor de Israel. Pero hay alguien que no sabía eso, era el mismo Israel. No sabían que tenía la presencia de Dios, no entendían cuál era la presencia de Dios. Ellos pensaban que era tan solo un amuleto de suerte. No, era la presencia de Dios. Pero como no tenían un corazón y conciencia de la presencia de Dios, perdieron. Y los hijos de Elí murieron en esa batalla. Y cuando Elí se enteró, dice que él estaba en un balcón, no muy alto, en el balcón ese. Dice cuando él se enteró de lo que le sucedió a sus hijos y encima los filisteos le habían robado el arca de Dios a Israel, cayó muerto, se cayó y murió. Y una de las nueras de Elí estaba teniendo un hijo. ¿Y qué pasó? Dice la palabra de Dios que ella le puso Incabot a su hijo, que significa sin gloria. Entonces al hijo lo que le puso fue sin gloria, que no tenía la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios se había ido de la familia de Elí. Se habían muerto sus hijos, habían robado el arca, su nuera murió y su hijo lo pusieron como una marca de que la familia de Elí no tenía la gloria de Dios. Pero ahí estaba Samuel que había recibido una palabra de Dios. ¿Y qué pasó? Dice que Samuel volvió para recuperar el arca. Mucho tiempo después, Samuel fue a buscar el arca de Dios, pero antes de buscar el arca de Dios, buscó a Dios. Buscó la presencia de Dios. Dice que, a ver si lo encuentro,
Dice que Samuel, te cuento así rápido este pasaje, en 1 Samuel 7 dice, luego Samuel tomó una piedra grande y la colocó entre la ciudad y la llamó Ebenezer, que significa, hasta aquí nos ayudó Jehová. Entonces dice, de modo que los filisteos fueron sometidos y no volvieron a invadir a Israel por algún tiempo. Durante toda la vida de Samuel, la mano poderosa del Señor se levantó en contra de los filisteos. Entonces fueron restituidos a Israel de las aldeas cercanas y que los filisteos le habían tomado junto con el resto del territorio que había tomado Israel. Y esos días hubo paz entre los israelitas y los amorreos. Samuel continuó como juez de Israel por el resto de su vida. Samuel no solo recuperó el arca, sino que tuvo una victoria continua, porque Samuel desde 8 años comprendió lo que era la real presencia de Dios. Por eso nosotros tenemos que... Y sabe lo que dice la palabra de Dios, cuando los filisteos se enteraron que los israelitas habían traído el arca, reforzaron su ataque, porque conocían que cuando los israelitas traían el arca de Dios a la guerra, Dios se movía a favor de Israel. Pero hay alguien que no sabía eso, era el mismo Israel. No sabían que tenía la presencia de Dios, no entendían cuál era la presencia de Dios. Ellos pensaban que era tan solo un amuleto de suerte. No, era la presencia de Dios. Pero como no tenían un corazón y conciencia de la presencia de Dios, perdieron. Y los hijos de Elí murieron en esa batalla. Y cuando Elí se enteró, dice que él estaba en un balcón, no muy alto, en el balcón ese. Dice cuando él se enteró de lo que le sucedió a sus hijos y encima los filisteos le habían robado el arca de Dios a Israel, cayó muerto. Se cayó y murió. Y una de las nueras de Elí estaba teniendo un hijo. ¿Y qué pasó? Dice la palabra de Dios que ella le puso Incabot a su hijo, que significa sin gloria. Entonces al hijo lo que le puso fue sin gloria, que no tenía la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios se había ido de la familia de Elí. Se habían muerto sus hijos, habían robado el arca, su nuera murió y su hijo lo pusieron como una marca de que la familia de Elí no tenía la gloria de Dios. Pero ahí estaba Samuel que había recibido una palabra de Dios. ¿Y qué pasó? Dice que Samuel volvió para recuperar el arca. Mucho tiempo después, Samuel fue a buscar el arca de Dios, pero antes de buscar el arca de Dios, buscó a Dios. Buscó la presencia de Dios. Dice que, a ver si lo encuentro, dice que Samuel, te cuento así rápido este pasaje, en 1 Samuel 7 dice, luego Samuel tomó una piedra grande y la colocó entre la ciudad y la llamó Ebenezer, que significa, hasta aquí nos ayudó Jehová. Entonces dice, de modo que los filisteos fueron sometidos y no volvieron a invadir a Israel por algún tiempo. Durante toda la vida de Samuel, la mano poderosa del Señor se levantó en contra de los filisteos. Entonces fueron restituidos a Israel de las aldeas cercanas y que los filisteos le habían tomado junto con el resto del territorio que había tomado Israel. Y esos días hubo paz entre los israelitas y los amorreos. Samuel continuó como juez de Israel por el resto de su vida. Samuel no solo recuperó el arca, sino que tuvo una victoria continua, porque Samuel desde 8 años comprendió lo que era la real presencia de Dios. Por eso nosotros tenemos que, como veníamos diciendo, si realmente estamos contristando en algún momento al Espíritu Santo y vemos que no fluye, arrepentirnos rápidamente para que Dios comience a fluir en nosotros, y ahí vamos a ver ese fluir que no lo vamos a poder apagar para mantener una buena relación, ¿no? Si vos te arrepentís, ahí comenzás nuevamente a tener una linda y hermosa relación con Él. Va a comenzar a fluir el Espíritu Santo como lo hizo con Samuel. Samuel no tenía el arca física, como te decía, claro, pero conocía la presencia de Dios, conocía la voz de Dios. Él no vivía una religión, sino vivía una relación con Dios todos los días.
Y dice que eso lo llevó a tener una conciencia, conocimiento responsable y personal de lo que es la presencia de Dios. A veces vivimos, sí, oramos, y hacemos lo que queremos, sí, leo la Biblia, pero no tenemos conciencia de la presencia de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo me doy cuenta de que tengo conciencia de la presencia de Dios? Primero, cuando comienzo a hacer lo que Dios me dice que haga. Si Samuel no hubiera hecho lo que Dios le dijo, ¿saben lo que Dios le dijo a Samuel? Le dijo todo lo que le iba a pasar a Elí. Y él que hizo con 8 años le fue a decir a Elí lo que Dios le había dicho. Pero ¿qué pasa? Elí no le creyó. Aún Elí, mira, te lo leo rápido, buscalo ahí en la palabra de Dios. Unos capítulos antes, Dios mismo se le presentó a Elí, y le dijo todo esto, pero Elí dijo, no, eso no me va a pasar. Y era orgulloso. Dios mismo le estaba diciendo, pero él no obedeció la palabra de Dios. Pero Samuel sí la obedeció. Y eso fue lo que marcó su ministerio. ¿Querés ser un hombre de Dios, un profeta de Dios? Primero tenés que obedecer a Dios desde el inicio. Desde el comienzo, Samuel con 8 años lo entendió. Por eso no vivía una religión, sino vivía una relación con Dios. Cuando Samuel fue entregado, no como yo te decía anteriormente, a Dios, fue con el propósito de traer la gloria de Dios. Fue Samuel, vemos que a él lo que la Ana hizo en realidad fue que lo entregó a Dios. Ana lo ofreció a Dios, sabiendo de que Dios iba a hacer con Samuel lo que Dios había marcado para su vida. Antes de que Samuel nazca y antes que Ana sepa que iban a ser Samuel, Dios ya tenía a Samuel preparado. Pero ¿saben cuál marcó la diferencia? No fue la palabra profética, no, fue la decisión en la palabra. A veces uno cree que la palabra profética se va a cumplir por sí sola. No, vos tenés que hacer cumplir esa voz, vos tenés que hacer cumplir ese propósito. ¿Cómo? Haciendo lo que me dijeron en parte. En segundo, tenés que tener una relación con Dios, tenés que buscar a Dios. Porque aunque uno tenga una palabra profética, aunque uno tenga una oración de promesa, pero si no vive una relación con Dios, se puede buscar el propósito de Dios. Aunque vengan los profetas más reconocidos por el mundo, pero si vos no tenés una relación, una intimidad con Dios, de nada sirve. Por eso la palabra de Dios dice, tanto en el amor como todo lo que es el amor a Dios, es que uno puede tener muchos dones, vos podés hablar en lengua, podés tener visiones, podés escuchar aún hasta a veces la voz de Dios, pero si vos no amás a Dios y no amás al prójimo, no sirve de nada. Es como algo que suena pero no tiene efecto, algo que suena pero no pasa nada. Entonces tenés que tener el Espíritu Santo bien ferviente en tu vida, que va a hacer que ames a Dios de verdad, tengas conciencia de la presencia de Dios en tu vida. Que tener conciencia no es que vas a vivir, ¡ay! Ahí viene Dios. No, si no tenés seguridad, no tenés temor, pero sabés que caminás junto a Dios cada día. Por eso hoy queríamos motivarte a eso, a que tengas la presencia de Dios presente en tu vida. Estaba viendo eso que vos habías escrito ahí, que dice, Samuel dijo, heme aquí tu siervo escucha. Qué tremendo, ¿no? Porque normalmente nosotros en nuestras cosas, aunque estemos en la presencia de Dios, tenemos que tener un tiempo de silencio con Él para que pueda hablarnos, o tal vez estás leyendo mientras estás en silencio, lees una palabra y Dios a través de esa palabra te escucha, lo escuchás hablar, o te vienen cosas, pensamientos, cosas que podés ir anotando, que el Señor te habla. Él nos puede hablar de diferentes formas, a través a veces de una alabanza, pero nosotros tenemos que tener un tiempo en silencio, aunque estemos leyendo, aunque estemos, ¿no? Porque Él te recuerda algún momento, te trae una palabra. Me acuerdo hace un tiempo atrás que Dios venía hablando a mi vida una palabra que nunca me la acordaba, nunca, pero me empezó a hablar y continuamente, hasta que yo agarré y le dije a Pablo, me está hablando de esta palabra, ¿qué querrá decir el Señor con esto? ¿Qué querrá decir? Resulta que al tiempo sucedieron cosas tremendas, que era porque Dios me venía hablando, ¿no? De cierta palabra que Él tocaba mi mente, que
nunca, no me acordaba, cuando a veces te pasa que no te acordabas que estaba, pero cuando la fui a buscar, sí, estaba en la Biblia, era de parte de Dios que me venía hablando y preparando nuestro corazón para hablarnos algo personal, algo individual, algo en familia, lo que sea, pero Él siempre está presto a que digas así: heme aquí, tu siervo te escucha, como dijo Samuel. Heme aquí que tu siervo escucha. Hay dos palabras en ese pasaje. Está ese, heme aquí que tu siervo escucha. Y está lo que dijo la mujer. La mujer, la nuera de Elí, que dijo: sin gloria, sin presencia. Ahora, ¿cómo estás vos? ¿Estás sin la gloria de Dios? ¿O escuchaste la voz de Dios y ahora es tiempo de decir: heme aquí que yo te escucho, heme aquí que yo te escucho? Por eso hoy quiero dejarte este pasaje y con esto termino. Primera de Pedro 5:10. Y después de que haya sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Samuel sufrió también, tuvo la presencia de Dios, escuchó la voz de Dios, pero Elí murió. El que él lo había creado y lo que había mantenido, porque él empezó a vivir con él en su casa, él vivió con los hijos de Elí, él estuvo en esa familia, no es que fue alguien indiferente a lo que le sucedió, era parte de una era familia. Parte de la familia de él. Entonces él estuvo triste seguramente, él estuvo buscando a Dios para que sane su corazón, porque si vemos, cuando Samuel fue a buscar la presencia de Dios, que fue a hacerlo, pasó mucho tiempo desde ese momento, pero Dios lo ayudó a sanar su corazón para poder traer la presencia de Dios nuevamente a Israel. Tal vez tu corazón necesita ser sano, pero sabes lo que este pasaje dice: y aunque haya sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, Él, Dios de toda gracia, que te llamó, dice, Él te restaurará y te hará fuerte, firme y estable. Ninguna tormenta, como ayer hablábamos, mirá, justo ayer hablábamos de restauración, estar fuerte, firme y estable. Esas 4 palabras ayer hablábamos sobre la palmera, ¿te acordás? Que dice que la palmera parecía que se iba a quebrar, pero tenía más fruto y volvía a estar firme nuevamente, porque estaba firme, sus raíces eran profundas, ¿te acordás? Que leíamos el pasaje de tener raíces profundas en el amor de Cristo. Bueno, también tienes que estar firme y bien profunda en la presencia de Dios. Tienes que estar bien firme en la presencia de Dios y Él te restaurará y Él te hará fuerte, firme y estable. No hay demonio que te mueva si tenés la presencia de Dios. No hay enfermedad que te mueva si tenés la presencia de Dios. No hay nada que te suceda si tenés una relación personal con Dios. No trates de ser Dios, deja que Dios sea Dios en tu vida. No trates de manejar la vida del otro. Porque a si te pasa, vos oraste, vos ayunaste, y andás, ¿cómo andás? ¿Cómo andamos? ¿Cómo ando yo con Dios? Eso tiene que ser el día a día. No mirar, dijo Jesús mismo, no mires la basurita que tiene el otro, mirá el palo grandote que tenés en tu ojo. Eso lo que Dios le estaba diciendo es: no juzguen, no miren lo que tiene el otro, porque lo que vos tenés es mucho peor, porque ya mismo estás pecando porque estás juzgando al otro. Entonces, hoy Dios nos llama a que Samuel no lo juzgó nunca, Samuel nunca lo juzgó a sus hijos, porque uno ve los pasajes y Samuel nunca habló mal de Elí, al contrario, lo seguía tratando como sacerdote, lo seguía tratando como siervo de Dios. Lo que me dijeron, en parte. En segundo, tenés que tener una relación con Dios, tenés que buscar a Dios, porque aunque uno tenga una palabra profética, aunque uno tenga una oración de promesa, pero si no vive una relación con Dios, se puede buscar el propósito de Dios. Aunque vengan los profetas más reconocidos por el mundo, pero si vos no tenés una relación, una intimidad con Dios, de nada sirve. Por eso la palabra de Dios dice, tanto en el amor como todo lo que es el amor a Dios, es que uno puede tener muchos dones. Vos podés hablar en lengua, podés tener visiones, podés escuchar aún hasta a veces la voz de Dios, pero si vos no amás a Dios y no amás al prójimo, no sirve de nada. Es como algo que suena pero no tiene efecto, algo que suena pero no pasa nada. Entonces tenés que tener el Espíritu Santo bien ferviente en tu vida, que va a hacer
que ames a Dios de verdad, tengas conciencia de la presencia de Dios en tu vida. Que tener conciencia no es que vas a vivir, ¡ay! Ahí viene Dios. No, no, no. Si no tenés seguridad, no tenés temor, pero sabés que caminás junto a Dios cada día. Por eso hoy queríamos motivarte a eso, a que tengas la presencia de Dios presente en tu vida. Estaba viendo eso que vos habías escrito ahí, que dice, Samuel dijo, heme aquí tu siervo escucha. Qué tremendo, ¿no? Porque normalmente nosotros en nuestras cosas, y no, aunque estemos en la presencia de Dios, tenemos que tener un tiempo de silencio con Él para que pueda hablarnos, o tal vez estás leyendo mientras estás en silencio, lees una palabra y Dios a través de esa palabra te escucha, lo escuchás hablar, o te vienen cosas, pensamientos, cosas que podés ir anotando, que el Señor te habla. Él nos puede hablar de diferentes formas, a través a veces de una alabanza, pero nosotros tenemos que tener un tiempo en silencio, aunque estemos leyendo, aunque estemos, ¿no? Porque Él te recuerda algún momento, te trae una palabra. Me acuerdo hace un tiempo atrás que Dios venía hablando a mi vida una palabra que nunca me la acordaba, nunca, pero me empezó a hablar y continuamente, hasta que yo agarré y le dije a Pablo, me está hablando de esta palabra, ¿qué querrá decir el Señor con esto? ¿Qué querrá decir? Resulta que al tiempo sucedieron cosas tremendas, que era porque Dios me venía hablando, ¿no? De cierta palabra que Él tocaba mi mente, que nunca, no me acordaba. Cuando a veces te pasa que no te acordabas que estaba, pero cuando la fui a buscar, sí, estaba en la Biblia, era de parte de Dios que me venía hablando y preparando nuestro corazón para hablarnos algo personal, algo individual, algo en familia, lo que sea, pero Él siempre está presto a que digas así, heme aquí, tu siervo te escucha, como dijo Samuel. Heme aquí, tu siervo escucha. Hay dos palabras en ese pasaje, está ese, heme aquí, tu siervo escucha. Y está lo que dijo la mujer. La mujer, la nuera de Elí, que dijo, sin gloria, sin presencia. Ahora, ¿cómo estás vos? ¿Estás sin la gloria de Dios? ¿O escuchaste la voz de Dios? Y ahora es tiempo de decir, heme aquí, que yo te escucho. Heme aquí, que yo te escucho. Por eso hoy quiero dejarte este pasaje y con esto termino. Primera de Pedro 5:10. Y después de que haya sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Samuel sufrió también, tuvo la presencia de Dios, escuchó la voz de Dios, pero Elí murió. El que él lo había creado y lo que había mantenido, porque él empezó a vivir con él en su casa, él vivió con los hijos de Elí. Él estuvo en esa familia, no es que fue alguien indiferente a lo que le sucedió. Era parte de una familia. Era parte de la familia de él. Entonces él estuvo triste seguramente. Él estuvo buscando a Dios para que sane su corazón. Porque si vemos, cuando Samuel fue a buscar la presencia de Dios, que fue a hacerlo, pasó mucho tiempo desde ese momento. Pero Dios lo ayudó a sanar su corazón para poder traer la presencia de Dios nuevamente a Israel. Tal vez tu corazón necesita ser sano, pero sabes lo que este pasaje dice, y aunque haya sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, Él, Dios de toda gracia, que te llamó, dice, Él te restaurará y te hará fuerte, firme y estable. Ninguna tormenta, como ayer hablábamos, mirá, justo ayer hablábamos de restauración, estar fuerte, firme y estable. Esas 4 palabras ayer hablábamos sobre la palmera, ¿te acordás? Que dice que la palmera parecía que se iba a quebrar, pero tenía más fruto y volvía a estar firme nuevamente, porque estaba firme, sus raíces eran profundas, ¿te acordás? Que leíamos el pasaje de tener raíces profundas en el amor de Cristo. Bueno, también tiene que estar firme y bien profunda en la presencia de Dios. Tienes que estar bien firme en la presencia de Dios y Él te restaurará y Él te hará fuerte, firme y estable. No hay demonio que te mueva sin tener la presencia de Dios. No hay enfermedad que te mueva si tienes la presencia de Dios. No hay nada que te suceda si tienes una relación personal con Dios. No trates de ser Dios. Deja que Dios sea Dios en tu vida. No trates de manejar la vida del otro.
pasa, vos oraste, vos ayunaste, y en cambio, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo ando yo con Dios? Eso tiene que ser el día a día. No mirar, dijo Jesús mismo, no mires la basurita que tiene el otro, mirá el palo grandote que tenés en tu ojo. Y eso lo que Dios le estaba diciendo es, no juzguen, no miren lo que tiene el otro, porque lo que vos tenés es mucho peor, porque ya mismo estás pecando porque estás juzgando al otro. Entonces, hoy Dios nos llama a que Samuel no lo juzgó nunca, Samuel nunca lo juzgó a sus hijos, porque uno ve los pasajes y Samuel nunca habló mal de Elí, al contrario, lo seguía tratando como sacerdote, lo seguía tratando como siervo de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios lo puso ahí, por algo iba a ser. Aunque no era alguien muy correcto, aunque no era alguien muy, que digamos, Dios lo puso ahí. Y Samuel conoció a Dios en ese lugar. Y de ahí Dios lo levantó como un profeta poderoso. En el medio de una tormenta surgió un profeta. En el medio de la esterilidad de Ana surgió un profeta. En el medio del caos del ministerio de Elí surgió un hombre poderoso que fue Samuel. ¿Cómo está tu circunstancia? Está diciendo, no, mi vida es complicada. Mirá la vida de Samuel. No, mi vida es esto. Mirá la vida de Jesús. No, pero mirá cómo me acusan. Mirá la vida de Pedro, que aunque fue apedreado, dice la Biblia, yo te tiro hilo y después buscarlo en la palabra de Dios. Mientras Pedro fue apedreado a causa de predicar el Evangelio, ¿sabés lo que hizo Pablo? Se levantó y volvió a predicar en el mismo lugar que lo habían apedreado. ¿Estás dispuesto a hacer eso? A predicar en el mismo lugar donde te critican, donde te murmuran, donde hablan mal de vos mintiendo. ¿Lo haces? Eso es tener la presencia de Dios. No solo tener la presencia de Dios, hablar en lenguas, que está muy bien. No solo es la presencia de Dios caerte y levantarte, que está muy bien. La presencia de Dios que en el medio de las circunstancias seguir firme, estable y fuerte. Eso es lo que quería dejarte en este tiempo. La presencia de Dios en tu vida es lo que te va a hacer que te mantengas, como te dije, fuerte, firme y estable ante las tormentas y dificultades que vengan, que van a venir. Acordate lo que dice la palabra de Dios. En este mundo van a tener aflicción, pero quédate tranquilo. Yo, dijo el Señor, he vencido al mundo. Qué lindo saber eso, ¿no? Y qué bueno estar en este día volviendo a recordar lo importante que es la presencia de Dios. Y acordate de cuando estemos tambaleando, de cuando nos sentamos mal, no contristar y apagar ese fuego que Dios nos trae a través del Espíritu Santo, esa persona maravillosa que una vez que vos lo recibiste en tu corazón, ahí Dios empezó a fluir y Dios quiere más para este tiempo, ¿no? Quiere más para que aun cuando lleguen malas noticias, como parece en este tiempo, tengamos la presencia de Dios y nada haga hacernos caer y apagar ese fuego. Aún las malas noticias, las cosas que suceden alrededor, sino estar prendidos de la mano de Jesús para decir, sí, con el Espíritu Santo yo voy a vencer esto. Lo que venga lo voy a vencer, así sea en mi familia, en lo que sea, tal vez la situación económica, pero si nos mantenemos firmes, estables, Él va a restaurar todas las cosas, como nos decía Pablo recién, ¿no? Así que hoy podemos darle gracias a Jesús y pedirle que la presencia de Dios esté en este lugar. Oramos y tener este pensamiento, como Pablo dijo a Timoteo, aviva el fuego que está en ti. Aviva ese fuego en este tiempo que está en tu corazón. Avívalo. No dejes que nadie te lo apague y no se lo pagues a otro. Deja que el fuego de Dios se mantenga en tu casa. Deja que el fuego de Dios mantenga tu vida, porque el fuego, la presencia de Dios es lo que más se necesita en este tiempo. ¿Saben qué? Todo va a pasar. Todo va a pasar. No solo que todo va a pasar, sino que muchas cosas van a pasar. Muchas cosas feas van a pasar. Pero la palabra de Dios va a permanecer. La palabra y la presencia de Dios va a permanecer en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y eso va a hacer que nos mantengamos firmes, fuertes y estables. Por eso oramos, Señor. Gracias, Jesús. Venimos delante de ti, Señor, en este momento.
Señor, conociendo, Señor, lo que tú quieres hablar en nuestro corazón. Lo que todavía ha faltado, que por sorpresa, Señor, no lo hemos dicho, que tu Espíritu Santo comience, Señor, a hablar a su corazón. Señor, que puedan tener una relación contigo en este tiempo, una relación personal contigo, que no se dejen llevar, Señor, por lo que los rodea, Señor, no se dejen llevar por lo que dicen, sino por lo que tu palabra dice. Señor, agudiza sus oídos para este tiempo poder escucharte, así como Samuel, aún por los niños, Señor, para que sean como los Samuel, Señor, que aún tan pequeños puedan escuchar la voz de Dios. Señor, que aparta de ellos, Señor, toda distracción para que puedan escucharte solamente a ti. Echamos fuera todo el espíritu que ha venido, Señor, a desviarnos, que ha venido, Señor, a poner temor, que ha venido a traer rencor, envidia, celo, orgullo. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, que todo eso sea cambiado y transformado y que la presencia de Dios comience a gobernar en sus corazones. Ahora, Señor, bendícenos a mis hermanos, derrámate de tu gloria. Ahora, Señor, que ese hogar, esa familia sea llena, saturada de la presencia de Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Aleluya. Que Dios te bendiga en este tiempo y quédate ahí en CCF ATN. Mañana seguramente estaremos volviendo, si así Dios lo permite. Que Dios te bendiga. Tener conciencia de la presencia de Dios en tu casa. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga.